Dicen que los cambios siempre son buenos. Sin embargo, me considero una persona tradicional que escoge lo conocido, escoge las rutinas a las que está acostumbrada y tiene un poco de miedo a lo desconocido. ¿Será esto normal? Recuerdo muy bien de que antes de que mi hija llegara a nuestras vidas, estábamos recién casados con mi esposo y tenía mucho tiempo libre y siempre he tenido el gusto de poder quedarme en casa. Recuerdo que mientras mi esposo trabajaba y yo estaba sola en casa, miles de pensamientos rodaban mi cabeza y dentro de esos pensamientos era el ferviente deseo por ya tener una hija. No entiendo por qué en ese momento no entendía que no podemos saltarnos las etapas y que debemos de aprender a disfrutar cada momento y etapa en la que nos encontramos. Más de una vez estuve a punto de hundirme en depresión por dar paso a todos estos pensamientos. Nuestro corazón es así, siempre está anhelando algo más. Ya que tienes a tus hijos, ahora estás pensando en los estudios, ahora estás pensando con quién se van a casar y la lista sigue y las preocupaciones son interminables. Siendo honesta con ustedes, no pensé volver a tener tiempo a solas o tanto tiempo en soledad, pero mi vida ha dado un giro inesperado. No voy a decirles que no tengo sentimientos encontrados. La verdad es que extraño mucho mi familia y extraño desayunar con ellos y escuchar las máquinas de carpintería por la mañana. Pero bueno, amigos, esto es lo que ha sucedido. Más adelante les voy a compartir los detalles. Recuerdo que en este canal me dejaron un par de comentarios diciéndome que no veían bien que pasáramos tanto tiempo juntos en familia. Y no sabíamos si reír o llorar con el comentario porque se lo compartía a mi esposo. Creo que es lamentable lo que sucede con las familias hoy en día. No nos toleramos, no toleramos nuestra presencia en casa. Y cada uno de los integrantes empieza a escoger caminos diferentes al hogar. Y ese no es nuestro plan, ese no es nuestro estilo de vida. La verdad que nosotros nos amamos entre los que vivimos aquí y solamente nos separaríamos porque la razón es estar mucho mejor de lo que estamos. Sepan que me estoy esforzando por darme un poquito de amor. Yo creo, mamás, ustedes me van a entender perfectamente que es difícil hacernos algo para desayunar o comer si solamente es para nosotras mismas. Nos acostumbramos tanto, familia, a darle a nuestra familia todo lo que somos y tenemos, que prepararnos algo para nosotras mismas da pereza. Es algo que sentimos que no vale la pena. Y meditaba en eso. Dije, ¿por qué no vale la pena? Yo también necesito estar bien, necesito estar saludable, necesito estar en forma para poder seguir sirviendo bien a mi familia. Y eso es algo que definitivamente tengo que cambiar. Yo sé que ya se dieron cuenta que estoy estrenando cafetera y sí, amigos, ya traía muchas ganas de una cafetera como esta que te prepara el café bien cargadito. Yo por aquí me estoy haciendo un expreso, pero la cafetera te hace perfectamente también capuchinos, lates y no sé qué otro más. Los puedes usar con estas pastillas o cápsulas, creo que le llaman, de dulce gusto. Entonces está súper padre porque tiene varias funciones en un mismo electrodoméstico. Gracias por los ricos alimentos que nos das en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad sobre nuestras vidas. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
siempre que consumo YouTube lo hago cuando estoy lavando trastes o en mi desayuno o cuando estoy doblando ropa, pero no me siento como tal a ver un video. Trato de ser cuidadosa con mi tiempo y yo las animo a lo mismo, a que puedan hacerlo mientras están haciendo sus labores cotidianas. De esa manera siguen siendo diligentes en el cuidado de su hogar. No importa si se trata de Carly Home, aunque por eso trato de subirlos en domingo, cuando ustedes ya están descansando y en familia, pero nuevamente les digo, seamos cuidadosas con nuestro tiempo. Familia preciosa, vengo aquí lista para platicarles todo lo que ha pasado en estos días. Quiero ser breve también para no saturarlos mucho, pero me es importante platicarles porque no quiero que se sorprendan al ver que ciertas cosas han cambiado, así que necesito ponerlos en contexto. Creo que un miércoles les puse que mi esposo no estaba porque había ido a una entrevista de trabajo. Bueno, quiero decirles que buscaron a Dani para ser profesor de un preescolar y primaria dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Mi esposo fue a la entrevista de trabajo. Todo está súper bonito, su área de trabajo es una muy buena escuela. El horario está perfecto, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El tiempo le queda perfecto para venir a trabajar la carpintería y también para que nuestro tiempo familiar no se vea afectado. Bueno, familia, eso por un lado. Ahora los voy a poner en contexto de otra cosa y al final van a ver cómo se van a unir las historias. Mi esposo y yo traíamos una carga enorme respecto a Cari. Ustedes saben que somos papás educando en casa. Llevábamos a Cari a una escuelita que nos queda aquí dentro del pueblito. Ella llegaba 2-3 veces a la semana por meros temas de socialización. Hubieron algunas cuestiones con las que no estuvimos de acuerdo y decidimos retirarla de ahí. Y Cari sí resintió un poco el que la sacáramos de ahí. No queríamos hacerlo, pero era necesario. Como papás estábamos conscientes que teníamos que encontrar una nueva manera de poder suplir esa parte de socialización y nos empezó a preocupar un poco. Empezamos a pensar incluso en movernos a la ciudad para que ella pudiera estar un poco más cercana de sus primos, de amigos que tenemos allá. Eran un sinfín de cosas las que estábamos pensando en ese momento. Decidimos como que no preocuparnos demasiado y ponerlo en oración y que Dios acomodara cada una de las cosas. Regresando al tema del trabajo, cuando le ofrecen ese trabajo a mi esposo, también hablan de una oferta educativa enorme que permitiría que mi hija entrara a estudiar dentro de la misma escuela en donde su papá sería su propio maestro. Y bueno, familia, le estuvimos dando vueltas, pedimos consejería con amigos, incluso con nuestro pastor, y todo nos daba luz verde para tomar el trabajo. Al final tuvimos mucha paz de aceptarlo. Y bueno, familia, para no hacer esto tan largo, mi esposo aceptó el trabajo de maestro y mi hija entró a estudiar dentro de la misma escuela en donde su papá está trabajando. Su papá es uno de sus maestros, la maestra de mi hija es conocida nuestra. Estamos sumamente en paz con el tema. No voy a decirles que ya decidimos escolarizar, estoy hablando de este año, al menos este año es lo que va a suceder. No sabemos el siguiente y no sabemos por cuántos años será, pero por este año ese es el plan. Y bueno, familia, puedo decirles que estamos muy contentos, muy en paz. Mi hija está que no cabe de la alegría. Ella se levanta feliz diciendo que se va a la escuela, que su papá es su maestro. O sea, se van los dos juntos y regresan los dos juntos. No voy a mentirles, sí tengo sentimientos un poco encontrados porque sí los extraño en la mañana, extraño mucho a mi hija. De hecho, ya pescó su primer resfriado de la escuela y estuvo aquí en casa conmigo 2-3 días. Y me da mucha nostalgia porque experimenté el silencio los primeros días que ella se fue y cuando volvió a caer enferma y la escuchaba pues quejándose o no sé, riéndose, las cosas que los niños hacen, sí me llené de mucho sentimiento y dije, es una bendición. El llanto, las risas, la queja,
el que te estén pidiendo agua cada rato. Si eres papá homeschool, sabes de lo que te estoy hablando. A cada rato te piden fruta, a cada rato te piden agua, a cada rato quieren comer, o sea, se acaban la despensa en un día. Y sí, me llené de mucho sentimiento. Recuerdo que le dije, hija, quiero que sepas algo. Amo tu presencia, amo que estés conmigo. No hay nada que llene más mi corazón que tú estés conmigo. Pero también, familia preciosa, sé que esto es lo que se acomoda mejor para esta etapa, para nosotros, una oportunidad laboral, para mi hija, la oportunidad de poder convivir con otros niños, de estar con su papá, de estar cuidada, o sea, seguir siendo cuidada, seguir siendo instruida por su papá. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y bueno, sin más que decir, quería hacerlos parte de esta noticia. Ustedes también son parte de nuestra familia. Les queremos agradecer el acompañarnos en cada etapa, brindarnos palabras de aliento. Y de las buenas noticias es que bueno, todo pinta a que van a tener videos más seguidos por aquí en el canal. Nos estaremos viendo más seguido. Yo solía pensar que las mamás que escolarizaban tenían mucho tiempo libre y la realidad es que no, el tiempo se va súper rápido y ahorita, amigos, estoy súper apurada porque tengo que subirles el video del miércoles, estoy terminándoles la edición, mi esposo va a llegar corriendo a poner los subtítulos y voy a publicarlo en cuanto esté listo y asimismo ya les estoy grabando para este día, domingo. Vean familia, estos son los filetes de pescado que estuve comprando en Sam's y estuve sazonando con un poco de ajo, con este sazonador para mariscos y pescados, un poquito de pimienta negra y sal. Ya me agarró la tarde, mi familia acaba de llegar y la comida no está lista, pero les digo, les estoy subiendo video del miércoles, hoy apenas terminé de editar ese video, a su vez limpié la casa, a su vez estoy grabándoles para el domingo y también estoy cuidando de mi casa, de suplir las necesidades que mi familia va a tener al llegar a esta. Es un poco difícil, no les voy a decir que no. Intento como que estar bien tranquila para no terminar colapsando. Pero bueno, y aprovecho nuevamente a decirles que este canal de YouTube es uno de mis trabajos. No me esforzaría tanto, en verdad, si no fuera porque mi familia recibe un beneficio de esto. La familia y el hogar deben de tener siempre el primer lugar. Familia, y nuevamente gracias a ustedes por todo el cariño que nos brindan, por todos los mensajes. Créanme que a veces recibo correos incluso de muchas de ustedes
A veces no puedo responder todo ni aquí, ni en YouTube, ni en el correo, ni en Instagram, porque trato también de desconectarme un poco de estas redes sociales para traer un contenido fresco, un contenido que aliente los corazones más que mero entretenimiento. Y he entendido que si deseo eso, debo también de cuidar mi corazón, de no estar demasiado inmersa en estos medios. Vamos a comer. A comer. A comer. A comer. También me acordé yo, pero no les di. Y aquella frase tan repetitiva aquí en mi canal, la mesa es el lugar de encuentro, empieza a cobrar mucho más sentido. Pica. ¿Pico? Eso. Ay, yo pensé que lo comía. Mi esposo apenas llega a casa, se cambia de ropa y ahora está en modo carpintero. Y ahorita va a empezar a trabajar con algunos pendientes que tiene. Y amigos, estoy muy contenta de compartirles los avances de la alacena. Por aquí estoy ayudando a mi esposo, no queda de otra, no hay más cargadores. De hecho, siempre batallamos un poco y tiene que terminar de armar los muebles aquí dentro de la casa, porque si los trajera del taller ya listos, sería muy difícil de cargar para mí. Entonces, por aquí pueden ver un poco, está todavía sin mucho diseño y forma, pero ya está bastante avanzado. Sí nos habría encantado que el mueble hubiese quedado más chaparrito, un poquito más pequeño, pero como saben la casa es bastante pequeña y necesitábamos un espacio para almacenar la despensa. No lo teníamos, tenía cosas arriba del refri, en unas repisas, otras en el cuarto de mi hija. Entonces sí, requeríamos que el mueble quedara alto, quedara lo más grande que se pudiera para aprovechar al máximo el espacio. Y también por mayor seguridad, por la niña, siempre tratamos que los muebles queden sujetos a la pared por cualquier cosa. Ya saben que luego se cuelgan o están abriendo la alacena, entonces por seguridad siempre cuidamos eso. Ya al siguiente día empezó a ponerle los detalles, como se pueden dar cuenta ya va tomando color y forma, se están preparando las puertas, la gaveta también. Yo espero subirles entre semana ya la parte final y que me puedan acompañar a organizar mi despensa, así que espérenlo muy pronto. Y gracias familia, nosotros estamos muy contentos de los pequeños avances que la casa va teniendo. Es una bendición el tener a un hombrecito que trabaja todas estas cosas en casa. Yo las animo, si tienen varones, que puedan animarlos a ejercer estas cualidades, estos talentos que siempre son de ayuda para un hogar. Y sin más que decir, muchas gracias por acompañarme en otro video. Gracias por alegrarte conmigo, por llorar conmigo y ser parte de mi familia. Los quiero mucho.